Bendiciones, bendiciones mis hermanos. Bendiciones a toda la casa de Israel y a la casa de Yehudá, dispersos por todo el mundo. Que Elohim los bendiga grandemente a todos. Hermanos, vamos a darle lectura a las últimas 3 porciones de la Torah, de las Aliyat, de esta parashá que se llama Vayikra y llamó, ¿verdad? Estamos empezando un libro, ¿verdad? El libro de Levítico. Amén. Y vamos a darle lectura a las últimas 3 porciones de esta semana. Empezando aquí en el libro de, aquí en el capítulo 4:1 hasta el 6:7. Amén. A ver, permítanme. Sí, aquí estamos, hasta el 6:7. Bueno, vamos a empezar con la lectura. Amén. Y habló Yahweh a Moshe, diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: si una nefesh, un alma, peca por ignorancia en cualquier mitzvot, mandamiento de Yahweh, en cosas que no debe ser hechas, si él hace en contra alguna de ellas, si el Cohen que fue ungido comete pecado y trae culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Yahweh un novillo sin defecto como hatá, como pecado, por el pecado que él cometió. Y él traerá el novillo a la puerta del Ohel Moed, tienda de reunión, delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza del novillo, y degollará al novillo delante de Yahweh. El Cohen ungido tomará un poco de la sangre del novillo, y la traerá al Ohel Moed, a la tienda de reunión. Y mojará el Cohen su dedo en la sangre, y rociará la sangre 7 veces delante de Yahweh, delante del parohet, del velo, del Macón Kadosh, del lugar apartado. Y pondrá el Cohen algo de la sangre del novillo en los cuernos del Mizbeah. Permítanme. Si se mira, no se mira. Permítanme, hermanos. Déjenme acomodar aquí. No se va a ver. Bueno, lo voy a leer de todas maneras. El Cohen Hashamim, altar de incienso aromático delante de Yahweh, que está en el Ohel Moed, en la tienda de reunión, y toda la sangre del novillo, él derramará en las bases del Mizbeah, Haolam, del altar de ofrendas quemadas, que está a la puerta del Ohel Moed, de la tienda de reunión, y toda la gordura del novillo, del hatá, del pecado, él removerá. La grasa que cubre los órganos internos y toda la grasa que está sobre los órganos internos. Ya les dije ayer que son primero es las entrañas, las vísceras y luego las entrañas, porque aquí está nomás repetido. ¿Ok? Y los 2 riñones, la grasa sobre ellos cerca de los lomos, y la que cubre el hígado, la cual removerá con los riñones. Y como es removida de un buey, de una ofrenda Shebach Shelamim, sacrificio de Shalom, de paz, el Cohen la quemará sobre el Mizbeah Haolá, altar de ofrendas quemadas.
Pero el cuero del novillo y toda su carne, con su cabeza, las partes bajas de sus piernas, sus órganos internos y estiércol, el novillo entero será llevado afuera, fuera del campamento, a un lugar limpio, donde se dispersará las cenizas, y se quemará en leña con fuego. Allí donde las cenizas se dispersen, él será quemado. Y si toda la edad, la congregación de Israel, peca por ignorancia y se esconde el pecado a los ojos de la cajal de la asamblea, y ellos hacen algo contra alguno de los mitzvot, de los mandamientos de Yahweh, referente a cosas que no deben ser hechas, ellos son culpables. Cuando el pecado que ellos han cometido se haga conocido, entonces la cajal ofrecerá un novillo como jatá, pecado, y lo traerá delante de Ohel Moed, de la tienda de reunión, y pondrá los sequinim, los ancianos de la edad de la congregación, sus manos en la cabeza del novillo delante de Yahweh, y degollará el novillo delante de Yahweh. El Cohen ungido traerá un poco de la sangre del novillo al Ohel Moed, a la tienda de reunión. El Cohen mojará su dedo en la sangre y la salpicará 7 veces en presencia de Yahweh, delante del parojet, del velo. Él pondrá algo de la sangre en los cuernos del misbea, del altar que está delante de Yahweh, que está en el Ohel Moed, en la tienda de reunión, y toda la sangre del novillo él la derramará en la base del misbea Haolá, altar de ofrendas quemadas, que está a la puerta del Ohel Moed, de la tienda de reunión. Y toda la gordura la tomará él y la quemará en el misbea, en el altar. Esto es lo que hará con el novillo. Hará lo mismo con este novillo como haces con el que es para jatá, para ofrenda de pecado. Así el Cohen hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados. Y sacarás el novillo fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer novillo. Es un jatá, ofrenda de pecado, para la olá es. Cuando un jefe peque e inadvertidamente haga algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh, referente a cosas que no deben ser hechas, él es culpable. O si el pecado que él ha cometido se hace conocido a él traerá como su corbán un macho cabrío sin defecto, y él pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde ellos degollaron la olá, la ofrenda quemada, en la presencia de Yahweh. Jatá, ofrenda de pecado es. Y tomará el Cohen de la sangre de la jatá, de la ofrenda de pecado, con sus dedos, y la pondrá en los cuernos del misbea Haolá, del altar de las ofrendas quemadas, y la sangre que sobre la verterá sobre la base del misbea Haolá, altar de ofrendas quemadas, y toda su grasa la hará subir en humo sobre el misbea, altar, como la grasa para el sebak shelamim, sacrificio de shalom, de paz. Así el Cohen hará expiación para
el referente al pecado, y él será perdonado. Y si una nefesh, si una alma del pueblo de la Eretz, de la tierra, peca por ignorancia, haciendo algo contra los mitzvot, contra los mandamientos de Yahweh, que no debe hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido a él, él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que él cometió, y pondrá sus manos sobre la cabeza de la hatá, de la ofrenda de pecado, y degollará la hatá, la ofrenda de pecado, en el lugar para olá, para ofrenda quemada de ascensión. Y tomará el Cohen un poco de la sangre con su dedo, y la pondrá sobre los cuernos del misbea, del altar, para olá, para ofrenda quemada de ascensión. Y toda la sangre la derramará en las bases del misbea, del altar. Y toda su grasa él removerá, como la grasa removida para Sheba Shelamim, para el sacrificio de Shalom, de paz. El Cohen la hará subir en humo en el misbea, en el altar, como aroma fragante para Yahweh. Así el Cohen hará expiación por él y será perdonado. Si él trae un cordero como su corbán de hatá, de ofrenda de pecado, traerá una hembra sin defecto, y pondrá sus manos sobre la cabeza de la hatá, de la ofrenda de pecado, y la degollará como hatá, como ofrenda de pecado, en el lugar donde ellos degollan la olá, la ofrenda quemada de ascensión. El Cohen tomará un poco de la sangre con sus dedos y la pondrá en los cuernos del altar del misbea, para olá, para ofrenda quemada de ascensión, y toda la sangre que sobre la verterá en la base del misbea, del altar. Y toda su grasa él removerá, como la grasa de un cordero es removida del Sheba Shelamim, del sacrificio de Shalom, de paz. Y el Cohen la hará subir en humo en el misbea, en el altar, sobre las isheshe, sobre la ofrenda hecha por fuego, para Yahweh. Así el Cohen hará expiación por el referente al pecado que él cometió, y será perdonado. Y una nefesh, alma, quien peca y escucha la voz del juramento, y es un testigo, o él ha visto o sabe, si él no lo dice, llevará su abón, llevará su iniquidad. Si una nefesh, un alma, toca, aquí no le pusieron tocar, pero es tocar. Si una nefesh, si una alma toca cosa tamé, inmunda, ya sea de cadáver de bestia tamé, de bestia inmunda, o un cadáver inmundo, o cadáver de reptil, y el que es tamé, el que es inmundo, es culpable. O si él toca algún tumuá, inmundicia, de Adán, de hombre, cual sea la tumuá, y se le oculte, entonces, cuando conozca sobre ello, él es culpable. O si una nefesh, un alma, jura con sus labios para hacer lo malo o lo bueno, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces no importa de qué se trataba, cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Y será cuando él sea culpable de cualquiera de estas cosas, confesará en qué forma él pecó. Y él traerá
su hasham, su ofrenda de culpa o de ofensa para Yahweh por el pecado cometido. Será una hembra de rebaño, una oveja o una cabra, como hatá, como ofrenda de pecado. Y el Cohen hará expiación por el referente a su pecado que él ha cometido, y el pecado le será perdonado. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su hasham, como su culpa, como su ofrenda de culpabilidad por el pecado que él cometió, 2 palomas y 2 pichones para Yahweh. El uno como hatá, como ofrenda de pecado, y el otro como olá, ofrenda quemada de ascensión. Él los traerá al Cohen, quien ofrecerá uno por hatá, por ofrenda de pecado primero, y él torcerá su pescuezo, pero no removerá la cabeza. Salpicará un poco de la sangre de la hatá de la ofrenda de pecado sobre el lado del misbea, del altar, y escurrirá el resto de la sangre en la base del misbea, en la base del altar. Es un hatá, ofrenda de pecado. Él preparará el segundo como olá, como ofrenda quemada, de la manera prescrita. Así el Cohen hará expiación por él referente al pecado que él cometió, y será perdonado. Y si sus medios no son suficientes aún para las 2 palomas y los 2 pichones jóvenes, entonces traerá como su hatá, ofrenda de pecado, que él cometió 2 cuartos de harina fina para una hatá, para una ofrenda de pecado. No pondrá ningún aceite de olivo ni incienso en ella, porque es un hatá, ofrenda de pecado. Él la traerá al Cohen, y el Cohen tomará un puñado en sus manos como memorial, y la quemará en el misbea, en el altar, encima de la isheshe, de la ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Es una ofrenda hatá, ofrenda de pecado. Así el Cohen hará expiación por el referente al pecado que él cometió, referente a cualquiera de estas cosas, y será perdonado. El resto pertenecerá a los Kohanim, como con la minjá, la ofrenda de grano. Y habló Yahweh a Moshe, diciendo: si una nefesh, alma, traspasa y peca referente a las cosas kadoshim de Yahweh, él traerá como su hasham, como su culpa, ofrenda o culpabilidad para Yahweh, un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente en shekels de kesef, de plata, de acuerdo a tu estimación de su valor. Es un hasham, una culpabilidad. Y porque él ha pecado en las cosas kadoshim, añadirá a ello una quinta parte y le dará al Cohen. Entonces el Cohen hará expiación con el carnero para la hasham, para la culpa, y será perdonado. Y si una nefesh, una alma, peca por hacer algo contra alguno de sus mitzvot de Yahweh, referente a cosas que no se deben hacer, él es culpable, aun si no lo sabe, y carga con las consecuencias de su mal obrar. Traerá un carnero sin defecto
del rebaño, o su equivalente de acuerdo a tu estimación, al Cohen para Hasham, para culpa. El Cohen hará expiación sobre su ignorancia que él cometió, aun si él no lo sabía, y él será perdonado. Hasham, ofrenda de culpa. Ciertamente es culpable delante de Yahweh. Y habló Yahweh y dijo a Moshe: si una nefesh, si una alma peca y comete transgresión contra Yahweh y miente a su prójimo referente a un depósito o prenda confiada a él, por robarle a él, o por calumniar a su prójimo, o por encontrar un objeto perdido y mentir y jurar sobre ello falsamente, o por jurar a una mentira en aquellas cosas que el hombre continuamente peca, entonces si él pecó y es culpable, él restaurará lo que fuera que él robó o obtuvo por robar, o lo que fuera que él fue depositado con él, o el objeto perdido que él encontró, o cualquier cosa por la cual haya jurado falsamente, él lo restaurará por completo. Además, una quinta parte adicional, él lo restaurará a la persona que es dueña de ello en el día de su culpabilidad. Traerá como su Hasham, como su ofrenda, como su culpabilidad para Yahweh, un carnero sin defecto del rebaño, o su equivalente, de acuerdo a tu estimación. Al Cohen es un Hasham, una culpa. Así el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh, y él será perdonado por todo lo que él hizo, que lo hizo culpable. Amén, 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 amén. Bendito sea nuestro Elohim. Amados hermanos, bueno, terminamos las 7 aliyá. Estúdienlas para estar preparados para el día de Shabbat. Y es todo por el día de hoy. Que el Padre Eterno los bendiga, que el Padre Eterno los guarde, y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de nuestro Mashiach Yahshua. Amén, amén y aleluya.